El cowboy viudo heredó un rancho abandonado por $1,247 y todo el pueblo pensó que había perdido la razón. Pero cuando descubrieron lo que encontró ahí dentro, nadie volvió a mirarlo igual. Suscríbete y cuéntanos. ¿Tú también comprarías un lugar que todos evitan? Mateo Herrera Álvarez llegó temprano al edificio municipal, pero el calor ya empezaba a trepar por las paredes, como si también quisiera firmar algo. Se quedó un momento afuera, bajo la sombra flaca de un mezquite, viendo cómo la gente entraba y salía con papeles en la mano, sin imaginar que él estaba ahí para cambiar la propia vida con una sola firma. Respiró hondo, ajustó el sombrero y empujó la puerta de vidrio. El pasillo olía a café recalentado y papel viejo. Al fondo, una puerta con letras gastadas decía «Oficina del Lic Ramírez». Mateo se pasó la mano por la barba de 2 días, enderezando más los pensamientos que el rostro, y tocó con los nudillos. «Pásele», respondió una voz desde dentro. El aire acondicionado viejo hacía más ruido que frío. El licenciado Ramírez, un hombre de lentes gruesos y camisa pegada al cuerpo por el sudor, se levantó con cierta prisa. «Don Mateo, ¿verdad?» «Así es», contestó él, sosteniendo el sombrero entre las manos. Sobre el escritorio, un pequeño montón de documentos descansaba perfectamente alineado. Arriba, el nombre que ya había leído 10 veces, y aún así le apretaba el pecho. Rancho El Recuerdo. Adjudicación de propiedad. Entonces, empezó el abogado hojeando. Aquí está todo. Como le expliqué por teléfono, su esposa, la señora Sofía López, aparecía como heredera, pero nunca terminó el trámite. Ahora, por sucesión, usted puede quedarse con la propiedad por el valor simbólico de $1,247. Lo decía como quien habla de una ganga. Para Mateo ese número pesaba más que muchos ceros. «No es mucho», siguió Ramírez. «La verdad, nadie más quiso ni verlo. El rancho lleva años abandonado. Dicen que no produce nada, que el pozo se secó, que la casa se está cayendo». Mateo escuchó sin interrumpir. No necesitaba que le repitieran lo que el pueblo murmuraba. Él mesmo já tinha dito as mesmas frases encostado no balcão da cantina, cuando ese rancho era apenas chisme de mesa. En ese tiempo, Sofía soltaba una risita leve y se apoyaba en el brazo de él. «Yo no creo en tierras malditas», había dicho una tarde. «Creo en gente que se rinde muy rápido». Él había cambiado de tema, como hizo con muchas cosas que ella dijo. «Mire, don Mateo», la voz del licenciado lo arrancó del recuerdo, «si no está seguro, podemos dejar esto pendiente. Nadie lo está presionando». Mateo pasó el pulgar por la orilla del primer papel. Justo ahí estaba el problema. Nadie lo presionaba para nada desde hacía 2 años. Nadie preguntaba por qué llegaba tarde, por qué comía solo, por qué el caballo pasaba más horas ensillado que descansando. El mundo había aceptado que él estaba en modo automático y ya. Pero sobrevivir, se estaba dando cuenta, no era lo mismo que vivir. «Voy a firmar», dijo al fin, con la voz baja pero firme. Ramírez lo miró por encima de los lentes, midiendo la seriedad de sus palabras. El abogado acercó el fajo de documentos y señaló con la pluma. «Aquí». Y al final, Mateo tomó la pluma. Sus dedos, acostumbrados al lazo, a la rienda y a la piel del caballo, se sintieron raros sosteniendo algo tan leve. Antes de escribir, la mano se le quedó suspendida por un segundo. Un flash. Sofía sentada en la mesa de la cocina, empujándole un montón de formularios. «Firmas chueco pero firme», le dijo riéndose. «Con eso basta». Ese recuerdo no vino como punzada, sino como empujón. Mateo apoyó la punta de la pluma y escribió su nombre completo. 1, 2, 3 veces. Con cada firma, la idea de ser dueño de un rancho dejaba de ser frase para convertirse en peso real. Ramírez estampó un sello con fuerza y sonrió. «Listo. A partir de hoy, el rancho El Recuerdo es suyo». La frase quedó flotando detrás de los zumbidos del aire acondicionado. «Es suyo». Sonaba grande para un hombre que, en 2 años, evitó sentirse dueño hasta de su propia tristeza. Tomó la carpeta amarilla. Parecía más pesada de lo que justificaban las hojas. «Le voy a ser sincero, don Mateo», añadió el licenciado, quitándose los lentes para limpiarlos. «Hay quien dice que ese lugar está salado. Muchos intentaron algo ahí y nada funcionó. No hay agua,
no hay producción, no hay futuro. Mateo miró por la ventana. La plaza seguía con su rutina. Niños corriendo, una señora con bolsas, un perro cruzando sin prisa. Todo avanzaba, con o sin mala fama. A lo mejor, respondió, el problema nunca fue la tierra. A lo mejor nadie se quedó el tiempo suficiente para saber qué hacer con ella. Ramírez se encogió de hombros. No era su trabajo discutir eso. Como sea, cualquier cosa de papeles, aquí estamos. Afuera el sol lo golpeó de lleno al cruzar la puerta. El calor lo envolvió como un lembrete de que lá fora nada tinha mudado. Caminó hasta su camioneta, dejó la carpeta en el asiento del copiloto y se quedó unos segundos apoyado en la porta, respirando. Sobre el tablero, sujeto con cinta desde hacía años, estaba una foto pequeña de Sofía. Llevaba una trenza apretada, una botella de agua en la mano, y la expresión de alguien que siempre encuentra algo que decir, incluso cuando todos se quedan callados. «Pues ya está, vieja», murmuró mientras giraba la llave. El rancho en Oso. De nuevo, de alguna forma, la carretera de salida del pueblo pronto se volvió terracería. Las llantas levantaban polvareda, las piedras hacían vibrar la cabina, el olor a tierra caliente entraba por las ventanas entreabiertas. A los lados, campos medio secos, cercas viejas, unas cuantas vacas dispersas. Mateo conducía sin radio. Nunca le gustó mezclar rancheras con pensamientos pesados, y ese día llevaba muchos. ¿Por qué aceptar justo ese rancho que todos evitaban? Podría haber dejado que el Estado se encargara, venderlo sin verlo, olvidarlo como tantos olvidan. Era solo por Sofía, por culpa, por não ter feito caso quando ela falou dele pela primeira vez. Ou havia também algo seu, uma parte cansada de girar em círculos querendo um lugar para fixar o olhar. Não tinha resposta, pero por primeira vez em muito tempo, tampouco tinha ganas de fugir da pergunta. Después de um rato, el camino se estrechó. Dos mezquites marcaban una especie de arco natural. Detrás de ellos apareció el portón. Las letras casi borradas aún se alcanzaban a leer. El recuerdo. El letrero de madera estaba torcido, sostenido apenas por un clavo oxidado. La cerca a los lados mostraba tramos caídos, remiendos improvisados con alambre viejo. Mateo apagó el motor. El silencio que quedó no era absoluto. Tenía sonido de grillos, del viento empujando hojas secas, de algún pássaro anunciando que aquel terreno no estaba tan morto cuanto decían. Bajó. La tierra crujió bajo las botas. Se acercó al portón y lo empujó. El rechinido largo sonó más como queja que como bienvenida. Adentro, el rancho se abría amplio. La casa principal, a unos metros, mostraba paredes manchadas, un techo remendado a pedazos y ventanas tapadas con tablas. A la izquierda, la silueta oscura del granero. A la derecha, un círculo de piedras marcaba la boca del pozo. Caminó despacio hacia la casa. La pintura, que alguna vez fue blanca, ahora era un sasemnome. En la pequeña baranda había una silla de madera caída, una vieja lata de pintura y un pedazo de corda enrolado en un canto. Nada de eso era especial. Cualquier rancho abandonado teria coisas parecidas. Ainda assim, Mateo percebeu pequenos detalhes que não combinavam com o discurso de anos sem ninguém pisar ali. Um prego mais novo num batente rachado. Um pedaço de fita azul preso nesse prego, tremendo com o vento. E num cantinho da parede, bem na altura de uma criança, um desenho quase apagado, um cavalo de traço simples. Se aproximou da fita. Era sencilla, descolorida, pero o tono lhe resultou familiar. Sofia tinha um lenço exatamente desse azul, que usava amarrado no cabelo quando saíam a cavalo para não queimar tanto ao sol. Arrancou a fita com cuidado. Não estava completamente rígida ni deshecha. Não parecia llevar décadas aí. Se le formou uma duda incómoda. Según los papeles, nadie ocupaba el rancho hacía muchos años. Pero esa fita azul no combinaba con esa historia. La guardó en el bolsillo casi por reflejo. Bajó los escalones de la baranda y se dirigió al pozo. De perto, as pedras mostraban rachaduras, mas ainda encaixadas con firmeza. La boca estaba limpia, sin basura ni ramas. Se inclinó y miró hacia adentro.
Solo vio oscuridad. Soltó una piedrita. Demoró unos segundos en escuchar el toque distante. No estaba completamente seco. Abandonado, murmuró. Se enderezou e olhou em volta. O terreno não parecia próspero, mas também não dizia morto. Havia mato, havia pássaros, havia vento correndo livre. E por baixo de tudo isso, uma sensação estranha. A de ter chegado tarde a alguma coisa que já tinha começado sem ele. Volviu a mirar la casa. Algo, além da fita, continuava incomodando. Subiu de novo os degraus da varanda e empurrou a porta principal. Estava destrancada. A madeira gemeu, soltando um cheiro de pó guardado. O interior era escuro, mas uma faixa de luz entrava por uma fresta na janela, cortando o cômodo como um holofote. No feixe de luz, partículas de pó dançavam devagar. Mateu deu 2 passos para dentro. O chão rangeu sob as botas. À esquerda, uma mesa coberta de poeira. À direita, uma estante vazia. No fundo, algo brilhava fraco sobre o chão, perto da parede. Aproximou-se. Era uma moeda, pequena, antiga, meio escurecida. A princípio não tinha nada demais, mas quando ele a virou, viu uma coisa que fez o ar prender no peito. No verso, alguém havia riscado com canivete uma letra. Não era uma marca de fábrica, era um gesto de mão. Uma S, com o mesmo traço curvado que Sofia usava para assinar bilhetes, colar nomes em potes na cozinha, marcar livros que emprestava. Ele gelou. Sofia nunca tinha dito que tinha vindo ao rancho. Nunca falou de esconder nada ali. Os papéis, o advogado, o povo, todos falavam de abandono total. Mas aquela moeda, com aquela letra, estava ali, sozinha, como se esperasse por ele. Mateu fechou a mão sobre o metal e sentiu o peso pequeno, quente pelo contato da própria pele. Por primeira vez desde que chegou, olhou ao redor não como quem herda ruínas, mas como quem entra numa pista de algo que ainda não entendeu. No fundo da casa vazia, com o eco do próprio silêncio, uma certeza começou a tomar forma. Aquele rancho não estava tão esquecido quanto todos diziam, e Sofia provavelmente sabia disso antes dele. Essa foi a primeira vez, em muito tempo, que Mateu sentiu outra coisa misturada ao luto: curiosidade. A curiosidade, em homens como ele, sempre foi o começo de alguma mudança. La primera luz del amanecer entró por las rendijas del techo y dibujó líneas doradas sobre el polvo suspendido. Mateo despertó con ese brillo suave que no anunciaba un día tranquilo, sino uno lleno de respuestas que todavía no sabía cómo enfrentar. Se levantó despacio, estirando la espalda rígida, y salió al exterior justo cuando el aire fresco empezaba a empujar el calor que vendría después. El rancho estaba silencioso, pero no muerto. Había un tipo de calma que no existía en los lugares abandonados. Era una calma expectante, como si el terreno estuviera conteniendo la respiración. Mateo se acomodó el sombrero, observó la casa, el granero, el establo, el pozo, y decidió empezar por el granero. Algo en ese edificio viejo lo había inquietado desde el primer vistazo. Empujó la puerta con la bota y ésta se abrió con un gemido largo. Adentro, el aire olía a madera húmeda, paja vieja y algo más, un rastro tenue de barniz. Era extraño. Nadie barniza un granero abandonado. Caminó con paso firme, levantando pequeñas nubes de polvo que subían y flotaban como si la luz las atrapara. Herramientas oxidadas colgaban de clavos viejos. El piso estaba agrietado pero firme, y al fondo, casi escondida detrás de una mesa inclinada, vio una cuerda trenzada. La tomó. Estaba rígida, pero no completamente seca. No parecía haber sido abandonada hacía décadas. ¿Quién vino aquí?, murmuró. Mientras giraba la cuerda entre los dedos, algo golpeó bajo su bota. Se agachó. Una tabla del piso estaba floja. Metió los dedos, la levantó con esfuerzo y reveló un hueco pequeño. Metió la mano. Toque frío. Sacó un objeto, una hebilla de cinturón, metálica, con un caballo en movimiento grabado a mano. La pieza estaba cuidada, casi pulida. La giró. En la parte trasera, un detalle que le apretó el pecho. Una S marcada con navaja, del mismo estilo que la letra encontrada en la moneda del día anterior. No era casualidad, no podía serlo.
Guardó la hebilla en el bolsillo y siguió revisando el granero. En una esquina encontró madera recién lijada, clavos nuevos y marcas de serrucho demasiado recientes para un lugar olvidado hace años. El rancho no solo tenía historia, tenía manos trabajando ahí en un tiempo mucho más cercano. Salió del granero con el ceño fruncido y cruzó hacia el establo. La puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera entrado y salido sin molestarse en cerrarla. Dentro, la sombra era densa, pero no silenciosa. Se escuchaba el crujido suave de la madera ajustándose a la mañana. Mateo caminó despacio. Pasó la mano por un poste y sintió la superficie lisa, desgastada por el uso real, no por el abandono. Aquello lo desconcertó. Todo alrededor se caía a pedazos, pero ese poste parecía recién tocado. De pronto, un sonido leve, un golpecito, apenas perceptible, lo hizo voltear. Algo había caído desde una repisa rota. Mateo se acercó. Era un pedazo de madera delgada, perfectamente lijado y con una curva quemada en un costado. Parecía parte de una figura incompleta. La giró entre los dedos. La textura era familiar, demasiado familiar. Sofía siempre usaba ese tipo de pino claro cuando hacía manualidades. Era su favorito porque no pelea con el formón, así decía ella, riéndose de sus propias palabras. Mateo tragó saliva. No podía asegurar nada, pero la posibilidad se encendió como un fósforo dentro del pecho. ¿Ella estuvo aquí? ¿Sin decirle nada? ¿Para qué? Guardó la madera y salió del establo intentando ordenar los pensamientos. Caminó hacia el pozo. El brocal de piedra tenía la quietud de algo viejo, pero no muerto. Se inclinó y miró hacia adentro. La oscuridad devolvía un olor terroso, fresco. A pesar de los rumores, ese pozo no estaba completamente seco. Encendió la linterna del celular y apuntó hacia la pared interna. La luz reveló un símbolo grabado, un corazón sencillo, pequeño, casi borrado. Pero el trazo era idéntico al que Sofía hacía distraídamente en los cuadernos cuando pensaba en silencio. Mateo apoyó ambas manos en el borde del pozo. Ese símbolo no podía haber llegado ahí por accidente. Alguien lo hizo a propósito. Alguien que conocía la manera en que Sofía dibujaba. Miró alrededor como si la respuesta pudiera aparecer entre la hierba, pero el rancho seguía mostrando solo su silencio inquietante. Caminó hacia la casa principal. El sol ya estaba alto, iluminando la sala por completo. El polvo del suelo tenía marcas peculiares. No eran sus botas, eran más pequeñas, irregulares, como de alguien que no caminaba con firmeza. Mateo siguió esas huellas hasta la mesa donde había encontrado la moneda. En la superficie había un surco nuevo, como si algo hubiera sido arrastrado desde ese sitio hasta la esquina derecha de la sala. Se agachó y pasó la mano por el piso. La línea continuaba bajo una capa ligera de polvo reciente. La siguió. La marca terminaba en una tabla de la pared, una tabla que estaba colocada de forma distinta a las demás. Se acercó, empujó, nada. Volvió a empujar, esta vez con más fuerza. La madera cedió apenas 1 centímetro. Mateo colocó la uña en la rendija y jaló. La tabla se desprendió completa, revelando un hueco oscuro detrás de ella. Dentro había algo envuelto en tela azul. Su corazón dio un salto violento. Esa tela, esa textura, ese color, era el mismo azul que Sofía usaba para envolver proyectos inacabados. La misma tela donde guardaba cartas, dibujos y pequeños tesoros que no quería que nadie más viera. Mateo tomó el paquete con las 2 manos. Pesaba poco. No era grande, pero había algo firme dentro, algo rectangular. Al sacarlo del hueco, vio que el nudo estaba cuidadosamente hecho, exactamente como ella los hacía. Se sentó en el suelo, respirando hondo. El aire estaba tibio, cargado de polvo, pero él solo podía oír el latido en sus oídos. Abrió la tela con cuidado. Adentro había una libreta pequeña de tapa dura. La portada tenía una mancha leve de barniz, como si alguien la hubiera rozado con las manos después de trabajar madera. La abrió. La primera página estaba en blanco, la segunda también. La tercera tenía algo escrito en tinta negra. Si estás leyendo esto, significa que ya regresaste.
Sigue las señales, no estás solo. La letra era de Sofía, sin duda. Cada curva, cada trazo, cada espacio entre palabras, ella lo había escrito. Pero, ¿cuándo? ¿Y por qué aquí? Mateo pasó la página con manos temblorosas. La siguiente hoja mostraba un dibujo, un mapa del rancho, hecho a mano, con 4 puntos marcados: casa, inicio, granero, trabajo, establo, memoria, pozos, decisión. Mateo sintió un escalofrío. Esos lugares ya había encontrado señales en todos. Quiso seguir leyendo, pero un ruido lo detuvo. Afuera, en la baranda, algo se movió. Una sombra, lenta, humana. Mateo soltó la libreta y se puso de pie de inmediato, el corazón golpeando como contra tabla. La sombra retrocedió. Un susurro de pasos, un balanceo leve del portón. Mateo corrió hacia la puerta. Abrió de golpe. Nadie. Solo el viento moviendo la hierba alta, pero en el escalón había algo. Una pisada, pequeña, marcada en el polvo fresco, demasiado reciente para ser de ayer, demasiado definida para ser accidente. Alguien había estado ahí, alguien que conocía el rancho, alguien que no quería ser visto. Mateo respiró por la boca, con el pecho tenso. Ya no había duda, el rancho no estaba abandonado. Nunca lo estuvo. Y alguien más también estaba siguiendo las señales de Sofía. Mateo volvió a la casa con la luz de la tarde cayendo sobre el polvo del camino. No sabía por qué, pero sentía que el rancho estaba cambiando a cada hora que pasaba ahí. No era el rancho, era él. Algo dentro se abría, como si cada espacio abandonado estuviera hablando en un idioma que solo él, con su silencio de viudo, podía entender. Al entrar, lo primero que vio fue la libreta sobre la mesa. La había dejado cerrada, pero ahora estaba abierta en una página distinta. Juraría que no lo había hecho él. El viento no podía mover una hoja tan pesada. Se acercó despacio, con un nudo extraño en el estómago, y leyó la línea escrita con tinta negra. Si llegas hasta aquí, sigue el trazo. No era letra de Sofía. Él conocía su caligrafía como conocía su respiración. Esta letra era firme, masculina, más angular. Mateo frunció el ceño. ¿Quién había escrito eso? ¿Y por qué en la libreta que él encontró envuelta en tela azul? Pasó el dedo por la tinta. Estaba completamente seca. No era reciente. La frase debió escribirse años atrás. Tal vez antes de que el rancho fuera abandonado. Tal vez antes de que Sofía muriera. Tal vez antes de que ella siquiera lo conociera. Cerró la libreta con cuidado, como si fuera algo vivo, y salió nuevamente. No tenía un plan, solo ese instinto que había aprendido a obedecer después del accidente que le arrebató a su esposa. Cuando algo te llama, no te quedes parado. Anda. La luz se estaba apagando rápido. El cielo tenía ese amarillo viejo que anuncia la última media hora de sol. Mateo caminó hacia la zona donde, más temprano, había oído pasos. No eran animales. El ritmo era humano, firme, decidido. Llegó hasta el establo. El portón estaba entreabierto. Él estaba seguro de haberlo dejado cerrado. Empujó con la mano y el olor a madera húmeda lo golpeó. Dentro, el aire era más frío. Se escuchaba el goteo constante de una filtración en el techo. Mateo avanzó despacio, observando el piso, los rincones, buscando un movimiento. Nada, pero algo había cambiado. Las herramientas que antes estaban tiradas, ahora estaban todas alineadas en una mesa lateral. El corazón le dio un vuelco. Ese orden, ese perfeccionismo. Era igual al de su padre cuando era joven, y también igual al suyo cuando trabajaba como ingeniero. Se acercó. Las herramientas estaban tan limpias que parecían nuevas, como si alguien las hubiera usado hace minutos. Mateo tomó la linterna y la movió sobre la superficie de la mesa. Vio una marca, un grabado pequeño, casi disimulado bajo la capa de barniz viejo. Era una inicial, M, la misma letra que él, la misma inicial del nombre de Sofía, la misma inicial del apellido de su suegro, muerto hacía 15 años. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era posible que fuera casualidad. De pronto, algo crujió detrás de él. Mateo giró la linterna y la apuntó. El rayo iluminó un poste del establo,
y ahí a la altura del pecho había una marca más reciente. No parecía un golpe accidental. Era un corte recto, hecho con intención. Bajo el corte, alguien había escrito con un clavo: «Aquí empezó todo». Mateo quedó inmóvil. El silencio del establo le pesaba en los oídos. Se acercó a la frase. La madera estaba astillada alrededor, señal de que alguien la había escrito con prisa o con fuerza. «¿Qué empezó aquí?», murmuró. Cuando pasó la mano por la frase, notó algo detrás del poste. Un bulto pequeño. Se inclinó. Había una caja metálica escondida entre dos tablas sueltas. La tomó con ambas manos. Estaba fría, incluso más fría que el aire del establo. La abrió con cuidado. Dentro había 3 cosas: una fotografía antigua en blanco y negro, una llave oxidada, pero fuerte, un recorte de periódico doblado. Mateo tomó primero la foto. Era un hombre joven frente al mismo rancho, pero la cerca estaba nueva y el techo limpio. El hombre llevaba sombrero y una sonrisa tímida. Atrás, casi oculta por la luz, había una figura femenina borrosa. El borde inferior tenía una fecha escrita: 1979. Mateo frunció el ceño. Nunca había visto ese rostro. No era su suegro, no era su padre, no era nadie conocido. Pero lo que le preocupó no fue reconocer al hombre, sino la figura borrosa detrás. Llevaba un vestido largo, que aunque fuera imposible, tenía la misma postura de Sofía cuando posaba para fotos. Mateo tragó en seco. Se obligó a mirar la imagen otra vez. Sabía que no podía ser ella. Sofía ni siquiera había nacido entonces, pero la sensación era tan fuerte, tan clara, que le costaba soltar la foto. Guardó la imagen y abrió el recorte de periódico. El titular decía: «Hombre desaparece tras construir pozo en propiedad rural». La nota era breve. Hablaba de un trabajador que había cavado un pozo profundo en un rancho cercano al bosque. Después de terminar la obra, desapareció sin dejar rastro. Nunca se supo si volvió a su pueblo o si algo le ocurrió en la zona. El apellido del hombre era Mendoza, el mismo apellido materno de Sofía. Mateo sintió el estómago hundirse. ¿Qué relación tenía ese hombre con ella? ¿Por qué su apellido estaba ligado a un rancho que ella jamás mencionó? ¿Por qué había un mensaje en la libreta, una inicial en la mesa, una pista en el poste y ahora un recorte con un apellido familiar? Tomó la llave. Era pequeña, pesada, parecía de una caja fuerte o de un baúl antiguo. Miró alrededor, tratando de imaginar dónde encajaría. Nada en el establo parecía tener cerradura. Nada en la casa había parecido necesitar llave. Entonces, ¿qué abre? Guardó la llave en el bolsillo y salió del establo con pasos lentos. El aire afuera estaba más frío. El sol ya había caído del todo. El rancho se veía distinto bajo la luz azulada del crepúsculo. Había sombras donde antes no las había visto. Y un silencio tan profundo que casi parecía que el lugar estaba esperando a que él hiciera algo. Mientras avanzaba hacia la casa, Mateo vio algo en la tierra. Pequeñas marcas. No eran huellas humanas. Eran más ligeras, como de un animal, pero con un patrón extraño. No eran redondas, no eran de caballo, no eran de perro. Se agachó. Había tierra removida cerca del viejo pozo, como si alguien hubiera cavado allí recientemente. Mateo sintió una alerta clara en el pecho. La llave, la frase en la libreta, el recorte, el apellido, las herramientas ordenadas, la foto de 1979, la figura borrosa, las pisadas nuevas. Nada era casualidad. Al acercarse al pozo, notó algo que antes no estaba. Una cuerda amarrada al borde. No era vieja. Era reciente. Tal vez de días. Tal vez de horas. La linterna tembló un poco en su mano. Miró dentro. La cuerda desaparecía en la oscuridad. Y desde el fondo subía un olor que no había sentido antes. No era humedad. No era moho. Era algo más metálico. Más vivo. Mateo respiró hondo. Sabía que fuera, la respuesta estaba ahí abajo. Y que Sofía, de algún modo que él ainda no comprendía, estaba ligada a todo eso. Se inclinó más. La cuerda se movió. Apenas 1 centímetro. Pero se movió. No por el viento, no por él, por alguien, abajo, aguardando.
La cuerda se movió otra vez, esta vez más claro. Mateo sintió cómo el corazón le golpeaba en el pecho. No era imaginación, no era viento. Había alguien abajo, en el pozo que todos juraban seco y olvidado. Se quedó inmóvil unos segundos, escuchando. El rancho entero pareció callarse para darle espacio a ese momento. ¿Hay alguien ahí?, gritó sin rodeos. Por un instante solo hubo eco. Luego, una voz joven, asustada, respondió: «No se enoje, por favor. Ya me voy». Era la voz de un muchacho, no de un hombre, no de un niño. Mateo sostuvo la cuerda. La jaló un poco para probar si resistía y habló más fuerte. «No te voy a hacer daño. Solo sube. Quiero verte la cara». La cuerda se tensó. El peso subió con esfuerzo. Minuto tras minuto, los brazos de Mateo ardían, pero no soltó. Hasta que un par de manos delgadas se aferraron al borde del pozo y un chico salió resollando. Tendría unos 15 o 16 años, cabello negro enredado, camiseta sucia, mirada alerta. No parecía un ladrón, parecía alguien acostumbrado a esconderse. «¿Qué haces aquí?», preguntó Mateo, sin soltar la cuerda del todo. El muchacho miró alrededor, como buscando salida, pero no corrió. Lo observó con una mezcla de miedo y terquedad. «Josh solo uso el pozo para guardar cosas. Nadie viene, nadie ve. Es mi escondite». «Ese pozo no es un juego», dijo Mateo señalando la profundidad. «Te puedes matar ahí». «Ya lo sé», respondió el chico bajando la mirada, «pero es el único lugar donde no me encuentran, o donde no me regañan». Mateo lo miró con más calma. La flacura, la ropa gastada, la mirada cansada, no eran de alguien malicioso, eran de alguien que ha cargado demasiado para su edad. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Sergio. Sergio Mendoza». El apellido le cayó encima como un ladrillo. Mendoza. El mismo del recorte de periódico. El mismo del hombre que desapareció después de construir el pozo. «Mendoza, ¿de dónde?», insistió Mateo, tratando de que la voz no le temblara. «De Santa Aurelia», contestó el chico como si fuera obvio. «El pueblo de allá abajo. Mi abuelo trabajó aquí hace muchos años. Siempre decía que este rancho no estaba maldito, nomás mal cuidado». Mateo sintió un escalofrío. «¿Tu abuelo cavó este pozo?», Sergio asintió. «Sí, él decía que aquí había buena agua, pero un día se fue y ya no volvió. Mamá dice que se fue a buscar trabajo a otro lado. Los viejos del pueblo dicen que se lo tragó la tierra. Yo no sé qué creer, pero encontré abajo unas cosas suyas, cuadernos, herramientas y una libreta con una letra de mujer». Levantó la cabeza, mirándolo directo. «Esa letra se parece a la que está en la libreta azul que usted trae escondida en la casa». Mateo se tensó. «¿La viste?». «Vi que la sacaste», respondió Sergio encogiéndose de hombros. «Llevo años viniendo. Pensé que nadie más conocía este lugar, pero hace un tiempo empezó a venir una señora. No muy joven, no muy vieja. Hablaba bonito. Decía que este rancho podía ser otra cosa, que aquí los chavos podían aprender algo bueno». Mateo casi dejó caer la cuerda. «¿Cómo era esa señora?». Sergio hizo memoria, rascándose la nuca. Cabello oscuro, siempre recogido. Usaba pañuelos azules. Tenía una risa medio rara, como si estuviera llorando por dentro, pero no quisiera mostrarlo. Traía niños del pueblo, nos enseñaba a usar herramientas, a no tenerle miedo al trabajo. A mí me regaló un cuaderno. Me dijo: «Escribe lo que sientes. No dejes que otros lo decidan por ti». La descripción le apretó el pecho de una forma que dolía y sanaba a la vez. «Se llamaba Sofía, ¿verdad?», susurró Mateo. Sergio lo miró sorprendido. «Sí». «¿La conocía?». Mateo tragó saliva, pero esta vez no para tragar dolor. Era para tragar la verdad. «Era mi esposa». El muchacho se quedó mudo. Bajó la mirada, incómodo. No sabía. «Lo siento». Ella nunca habló de su familia. Solo decía que estaba trabajando algo y que no quería que la gente se metiera hasta que estuviera listo. Mateo respiró hondo. Ahora, as pesas comenzaban a encaixar. «¿Y qué guardas tú ahí abajo?», preguntó señalando el pozo. «Cosas de mi abuelo y de Sofía», respondió Sergio. «Los cuadernos de él, las anotaciones de ella». Un día no volvió.
Dejé cosas ahí esperando que, no sé, que alguien las encontrara. Nadie venía. Hasta hoy. Mateo se sentó en el borde del pozo, agotado, pero con una claridad nueva en el rostro. ¿Sabes que quieren comprar este rancho para hacer cabañas de lujo?, dijo sin rodeos. Sergio levantó la cabeza alarmado. ¿Y usted lo va a vender? Mateo miró el terreno, la casa, el granero, el establo, el pozo, todo lo que Sofía había tocado, todo lo que el abuelo de Sergio había empezado, todo lo que el pueblo decía estar muerto. No lo sé, admitió. Hace unas horas pensé que sí. Ahora, ya no es tan fácil. El silencio entre los dos no fue incómodo. Fue pesado, pero compartido. Si lo vende, dijo Sergio al final, todo lo que ella empezó se va a borrar. Mis amigos ya no tienen a dónde venir. Yo tampoco. Y los papeles de mi abuelo no van a servir para nada. Mateo pensó en la libreta de Sofía, en lo que ella escribió. Si eliges quedarte, no estarás solo. Miró al muchacho. ¿Cuántos vienen aquí?, preguntó. A veces 5, a veces 10. No todos a la vez. Algunos solo para pasar el rato. Otros de verdad quieren aprender algo. Yo vengo diario. Es el único lugar donde puedo ser alguien distinto a el nieto del que desapareció. Mateo se levantó. Se sintió extrañamente firme. Entonces, necesito ver lo que hay ahí abajo, dijo, mirando la boca del pozo. Pero esta vez no te vas a esconder. Vas a bajar conmigo. Y después vamos a decidir juntos qué hacer con este terreno. Sergio abrió mucho los ojos. ¿Juntos? Sí, si tu abuelo empezó algo aquí, y Sofía siguió, tú tienes tanto derecho como yo de opinar. El chico dudó un segundo. Luego una especie de orgullo tímido le cruzó la cara. Está bien. Pasaron la cuerda por una piedra firme. Sergio bajó primero, con la confianza de quien ya conocía el camino. Mateo fue detrás con más cuidado, escuchando cada roce, cada piedra suelta. La linterna iluminaba la pared húmeda, donde entre manchas de musgo se veían marcas de herramientas antiguas. Al llegar al fondo, el aire estaba más fresco. Había un pequeño hueco en la pared donde se veían tablas, frascos y varias libretas apiladas. Sergio apuntó. Ahí. Mateo tomó una de las libretas. Tenía la tapa manchada de tierra. Al abrirla, encontró anotaciones técnicas, medidas, profundidades, niveles de agua. El idioma era simple pero preciso. Al final, una frase escrita con letra distinta. Este pozo no es solo agua, es memoria para los que vienen después. La firma decía E. Mendoza. Tomó otro cuaderno. Este sí tenía la letra de Sofía. Hablaba de muchachos, de horarios, de ideas para talleres, de ejercicios sencillos para enseñar a usar herramientas. Ellos no saben que valen. El rancho tampoco. Mi trabajo aquí es recordárselos. Mateo sintió algo romperse y recomponerse a la vez dentro del pecho. No era solo un pedazo de tierra, no era solo un recuerdo doloroso, era un projeto de gente que já no estaba e de gente que ainda estaba allí, como él. Subieron otra vez con cuidado. Cuando salieron del pozo, el cielo ya estaba casi oscuro, pero una línea naranja persistía en el horizonte, como si el día se negara a irse del todo. «Sergio», dijo Mateo respirando hondo, «mañana vas a traer a esos amigos tuyos, los que venían con Sofía, y les vas a decir que el rancho sigue abierto, pero ahora oficialmente». «¿Eh?», repitió el muchacho. «Sí, este lugar no se va a vender para cabañas, se va a usar para lo que ella quiso, para lo que tu abuelo empezó, para lo que ustedes necesitan, y para lo que yo», hizo una pausa, «necesito también». Sergio sonrió por primera vez. No era una sonrisa grande, pero era verdadera. «¿Si la inmobiliaria insiste?» «Que insista», respondió Mateo. «Mañana mismo voy al pueblo a hablar con el licenciado. Le voy a decir que no hay trato. Y si hace falta, voy a registrar este lugar como proyecto comunitario». «¿Y yo?», preguntó el muchacho. «¿Qué voy a hacer aquí?» «Vas a ayudarme», dijo Mateo. «Tú conoces este rancho más que yo, y si quieres, vas a aprender a enseñar. Eso fue lo que Sofía quiso de mí. Tal vez también lo quiso de ti». La noche cayó de golpe, como suele pasar en el campo. Las primeras estrellas empezaron a asomarse. El rancho, en lugar de verse más vacío, parecía más lleno.
de historia, de gente, de posibilidades. Al día siguiente, Mateo bajó al pueblo. Entró a la oficina del licenciado, pidió una taza de café y explicó su decisión sin titubear. No iba a vender. Quería registrar el rancho como un espacio de aprendizaje rural. El abogado lo miró con sorpresa, pero asintió. No era la primera vez que veía a alguien cambiar de opinión frente al papel. Va a ser mucho trabajo, don Mateo, le advirtió. Ya cargué muchos años con trabajo que no elegí, respondió él. Este sí lo estoy escogiendo. Después llamó a Esteban, el de la inmobiliaria. Le dijo que agradecía la oferta, pero que el rancho no estaba a la venta. El silencio del otro lado enseñó más que cualquier argumento. Se está perdiendo una buena oportunidad, dijo Esteban al final. Eso mismo pienso yo, contestó Mateo. Cuando regresó al rancho, encontró a 5 muchachos esperando en la entrada. Sergio estaba con ellos, nervioso pero emocionado. Les dije que usted iba a continuar lo que Sofía empezó, dijo, rascándose la cabeza. Si me equivoqué, lo siento. Mateo los miró uno por uno. Rostros jóvenes, duros, desconfiados, pero con una luz que él reconocía, la de quien todavía no sabe que puede construir algo propio. No se equivocó, respondió. Pasen, hoy empezamos de verdad. Los llevó al granero, les mostró las herramientas, les explicó cómo usar cada una sin hacerse daño. No habló como maestro, solo como alguien que comparte lo que sabe. Y mientras los veía ensayar cortes torpes, golpes imprecisos, miradas concentradas, se dio cuenta de algo simple. No estaba enseñando solo oficios, estaba enseñando a mirar el mundo con otras manos. Al caer la tarde, los muchachos se fueron. Sergio se quedó un poco más, ayudando a guardar todo. Antes de irse, se volvió hacia él. Oiga, don Mateo, dime, ¿cree que Sofía estaría contenta con esto? Mateo miró el rancho. El granero con luz saliendo por las rendijas, el establo más ordenado, el pozo con la cuerda bien asegurada y, sobre todo, el ruido que todavía flotaba no se apagaba. Las risas, los pasos, las voces jóvenes. No creo que estaría contenta, dijo despacio. Creo que estaría orgullosa, y eso pesa más. Esa noche, Mateo se sentó en la baranda de la casa principal. El amanecer empezó a pintar el cielo de rosa y naranja. Tenía la libreta de Sofía sobre las rodillas. La abrió en la última página. Ahí, con una letra casi desvanecida, ella había escrito: «No te preocupes por perderme. Búscame en lo que haces con lo que te dejé». Él sonrió con los ojos llenos, pero el pecho ligero. «No te perdí, Sofía», murmuró, viendo cómo el sol salía detrás del rancho. «Solo te encontré de otra forma». El viento movió la tela azul que colgaba en la puerta, como un saludo. Y por primera vez en mucho tiempo, Mateo no sintió que cargaba un peso. Sintió que llevaba una tarea, y que no la llevaba solo. Mientras el amanecer terminaba de abrir el día, él se levantó, guardó la libreta y caminó hacia el granero. Había trabajo por hacer, y una nueva historia que construir.